Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestra reunión dominical de Iglesia Horizonte Tequisquiapan. Vamos a comenzar con nuestra reunión. Les damos la bienvenida y bueno, queremos orar antes de iniciar. Vamos a iniciar con la alabanza, pero primero vamos a orar. Señor Padre, muchas gracias te damos por este nuevo día que nos das de vida. Gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, aún por estos medios digitales. Gracias, Señor, porque hace posible esto. Bendice a tu iglesia, Señor, que tu palabra hoy pueda hablarnos, pueda desafiarnos y podamos, Señor Dios, nosotros crecer en ti para ser instrumentos en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos para que te glorifiques tú a través de la alabanza. En nombre de Jesús, amén. Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá, Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero
luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventanas para andar por ver. Mi Dios está en su trono, gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. De esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
muerte te venció. Del pecado Él nos liberó, ya reclamamos su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Hola familia, buenos días. Vamos a pasar al tiempo de la enseñanza. Vamos a continuar con nuestro estudio en la serie de Éxodo. Así que te voy a pedir de favor que me acompañes ahí en tu casa a orar. Si tú nos estás sintonizando por primera vez, estudiamos la Biblia versículo a versículo y el día de hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 25 y capítulo 26. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra es verdad, gracias porque tu palabra nos santifica y gracias porque nos das el privilegio de estudiarla de pasta a pasta, Señor, y llegar a estas porciones en las cuales tu gloria se muestra, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que esto no sea una mera información que aumente nuestro conocimiento, sino que también nos transforme, Señor, y nos lleve a mirarte a ti, a mirar a Jesús. Y te pido eso, Señor, que Cristo sea anunciado, que Cristo sea exaltado en este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra es segura y tu palabra nos habla de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy capítulo 25 y 26. El título del sermón es El tabernáculo, Dios habitando con el hombre. Vamos a entrar a esta porción donde comienza la construcción, las instrucciones acerca del tabernáculo. Hemos estado viendo como a grandes rasgos durante Éxodo ya dos partes, lo decíamos la semana pasada. La primera parte vimos del capítulo 1 al capítulo 18, podríamos resumir que tiene que ver con la salida o con la liberación del pueblo de Israel que estaban bajo la esclavitud de Egipto, cómo es que Dios los rescata, cómo los redime. Después pasamos a capítulo 19 al 24, donde veíamos la parte donde Dios les transmite su ley y cómo esperaba de ellos obediencia, no para ganar su aceptación o su salvación, sino en respuesta a la salvación, a la libertad que ahora tenían únicamente por gracia, y que el propósito era hacerlos esta nación santa que anunciara las virtudes de Dios a través de la obediencia a su ley. Pero también vimos cómo es que esa ley era imposible de cumplir y cómo es que nos llevaba a aferrarnos a Cristo como Salvador. Entonces ahora a partir del capítulo 25 vamos a entrar en la última sección de Éxodo, la tercera sección de Éxodo podríamos decir, y es una sección que podríamos decir que trata sobre la adoración, y es porque ahora el foco de atención va a pasar a estar directamente durante los próximos capítulos en el lugar donde el pueblo estará adorando a Dios, que es este tabernáculo. Vamos a estar viendo el diseño, la construcción, y entonces vamos a ver que es, y me llamaba mucho la atención, que es una porción grande cuando Dios está hablando acerca de la creación del tabernáculo, porque si comparamos, por ejemplo, la creación del universo, lo vemos en 2 capítulos en Génesis, pero la construcción de este tabernáculo nos lleva a 12 capítulos en Éxodo, y entonces nos habla de la importancia o de lo relevante que era en ese momento, y que también tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy, el tabernáculo. Entonces mira lo que dice esto, como que resume lo que vamos a estar viendo a lo largo de este mensaje. Dice versículo 8 del capítulo 25: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Entonces es el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Bueno, podríamos decir, o la traducción de la palabra tabernáculo es una residencia o una habitación. La palabra está derivada del verbo habitar, por eso en versículo
8 dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Ese es el tabernáculo, habitar, de ahí el título del sermón, que Dios está habitando con su pueblo, que Dios habita con el hombre. Ahora en versículo 8 dice también, haz que los israelitas me construyan un santuario. Este tabernáculo es este santuario que habla de un lugar santo. Santuario es un lugar santo. Entonces, esta habitación de Dios, este tabernáculo es un lugar santo. Ahora, es impresionante que Dios desea habitar con su pueblo y le está dando instrucciones para que le preparen su habitación, para que le preparen su residencia, y encima de todos los planos los va a dar Dios, y entonces son entregados de una manera muy especial. Lo que vamos a estar viendo, y termina diciendo ahí en versículo 9, el modelo que te mostraré, yo te diré cómo lo hagas, te iré explicando, y es lo que vamos a ver a través de estos dos capítulos. Entonces vamos a ver en este pasaje la cantidad de recursos que se necesitan para construir este tabernáculo, los utensilios. Vamos a ver que se repite constantemente el oro, hay mucho oro dentro de este tabernáculo. Pero mis hermanos, yo quiero, antes de entrar a detallar lo que es el tabernáculo, lo sorprendente no es lo que compone el tabernáculo, sino quien va a habitar en ese tabernáculo, y es Dios mismo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 29, versículo 45 y 46, nos repite esto del tabernáculo y nos da una perspectiva más amplia. Dice, entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Me encantan esos versículos porque está diciendo, yo viviré en medio de ellos, yo habitaré ahí, y de esa manera ellos conocerán que yo soy Dios, que los saqué de la esclavitud y que quiero habitar con ellos. Mis hermanos, lo que vamos a ver en estos pasajes es algo impresionante, es algo sumamente, yo decía esto, ¿cómo entendiendo el contexto del pueblo de Israel? ¿Cómo era el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel es un pueblo que ha sido quejumbroso, que ha sido malagradecido, que constantemente murmura contra Dios y reclama en medio del desierto, pero ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Son un pueblo de corta memoria. Ellos son un pueblo idólatra, porque en capítulos más adelante vamos a ver cómo es que ellos se postran delante de un becerro de oro. Y aún con todo eso, aún con todos sus pecados, aún con todos sus defectos, con todo esto que hay, este mal que hay en ellos, Dios desea habitar en medio de ellos. Es un Dios de gracia, es un Dios que se acerca no a aquellos justos, sino a aquellos pecadores que necesitan un Salvador. Lo que quiero decir con esto, mi amigo, es que no importa cómo esté tu vida el día de hoy, lo que vamos a ver aquí es que Dios quiere venir a tu vida, Dios quiere habitar contigo. No importa el pecado que tú hayas hecho, a lo mejor estás en una etapa donde estás lleno de culpa, de vergüenza. Yo no sé qué hiciste esta semana o esta noche, pero de repente vemos aquí que este Dios de la Biblia es un Dios que quiere tener una relación contigo, quiere estar presente en tu vida, quiere habitar contigo cada día. Y lo único que podemos explicar para todo esto es que es un Dios de gracia. Desde el Antiguo Testamento nuevamente es un Dios de gracia. El que Dios quiere habitar con el pueblo de Israel, así como el que Dios quiere habitar con pecadores como nosotros, es un regalo que Dios quiere hacernos aunque no lo merezcamos. Por eso es gracia. Mis hermanos, lo que debemos entender es esto. Estamos viendo un Dios que quiere intencionalmente habitar con nosotros, y yo quiero que nos cuidemos del error que comúnmente tenemos, mi amigo. A lo mejor tú tienes este concepto de un Dios distante que está esperando que vengas a Él para castigarte, pero lo que vemos en la Biblia es que es un Dios que nos está invitando a Él. No caigamos en el error de decir esto: ay, primero voy a arreglar mi vida y entonces Dios querrá estar conmigo. No, lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que es un Dios que quiere estar contigo, y al estar contigo, al habitar contigo, entonces quiere dar forma a tu vida, quiere arreglar tu vida. Pero que de repente a lo mejor te has encontrado durante años o durante mucho tiempo queriendo arreglar tu vida, queriendo dar sentido a tu vida, queriendo encontrar esta relación con Dios, pero no lo has podido hacer de ninguna manera, y entonces vemos que es Dios el que viene a tu vida, el que te está invitando el día de hoy. Ahora es importante entender esto.
En el contexto de Éxodo, ya veíamos la primera parte de Éxodo, Dios libra al pueblo de Israel. Ahora, ¿para qué los libera? Lo que estamos viendo aquí es que el rescate que Dios hace para el pueblo de Israel está íntimamente ligado a que tengan comunión con Él. Lo que quiero decir, mi hermano, es que si Dios te ha rescatado, así como lo hizo con su pueblo, Dios quiere vivir contigo, que vivas con Él, que tengas una relación presencial con Él. Quiere tener comunión contigo. No es un Dios que te salva y bueno, ya dale por donde quiera, nos vemos allí en el cielo, un Dios distante, un Dios lejano. No, es un Dios que está cada día con nosotros. De hecho, esta parte de tener una relación con Él a través de su palabra, de la oración, es lo que resume lo que es la vida eterna. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Así como el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud y ahora quiere habitar entre ellos, a nosotros también nos ha rescatado para habitar con Él. Imagínateles, en el pueblo de Israel ya tiene algún tiempo que ha salido de Egipto, de la esclavitud, pero me imagino sus cuerpos marcados, probablemente las espaldas llenos de marcas por los azotes que recibían, pero entonces también pasaron en medio del mar y vieron columnas de agua en ambos lados. También estuvieron viendo el monte Sinaí humeando, veían cómo Dios hablaba y también les daba la ley, y de repente ahora ese mismo Dios que los ha librado, que les ha provisto el pan, que les ha provisto agua, que les ha provisto no solamente el rescate, sino que ha suplido sus necesidades a pesar de lo que ellos eran, a pesar de que ellos merecían castigo, pero Dios les ha dado gracia. Ahora ese Dios les está diciendo: quiero que me preparen una tienda para habitar ahí con ustedes. Es algo impresionante lo que está pasando ahí. Ahora es interesante porque Jesús también dice esto de sí mismo. Dice Juan capítulo 1 versículo 14: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Vino a vivir es la palabra habitó o tabernaculizó, como podríamos decir, puso su tienda para habitar entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces nos habla aquí que Jesús vino a habitar entre nosotros, y eso no es lo que estamos viendo en Éxodo, no es una casualidad. El hecho de que está preparando esta residencia, este tabernáculo para venir a habitar con ellos, nos está apuntando directamente a Jesús. Así como a Moisés le está dando instrucciones para que construyan este tabernáculo, los utensilios, eso pretende ser una sombra o apuntarnos directamente a lo que íbamos a ver en Jesús. Jesús iba a venir a habitar entre nosotros, y entonces podemos ver esta analogía directamente implicada. Por eso dice Juan capítulo 5 versículo 46, Jesús dice: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Entonces, ¿quién escribió el Éxodo? Moisés. ¿De quién iba a escribir Moisés aún en el tabernáculo? De Jesús. Entonces veamos qué es lo que escribió de Jesús en Éxodo 25 y 26. Dice versículo 1, ahora sí entrando de lleno al pasaje del tabernáculo. Dice: el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Entonces, esta es la lista de los recursos que se van a necesitar para la construcción del tabernáculo. Y es interesante porque dice versículo 2: dile al pueblo de Israel que me traigan sus ofrendas sagradas. Entonces, una ofrenda es un regalo, lo podríamos traducir también como un presente o un regalo. Y debemos aclarar ahí que está diciendo: dile al pueblo que me traiga sus ofrendas a mí. Dios está diciendo que las ofrendas no son para Moisés, no son ni siquiera necesariamente o únicamente para construir el templo, sino que son directamente para Dios. Ahora, la otra característica ahí que dice: acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Nos está mostrando otra característica de la ofrenda. Número 1, que entendemos que las ofrendas
son para Dios, no son para las personas, no son para los líderes, sino que son para Dios. Lo que está diciendo, diles que me traigan a mí. Ahora está diciendo ahí que sean personas que tengan en el corazón ofrendar, es decir, es algo voluntario, no es un tributo, no es un impuesto, es algo que nace del corazón. Al día de hoy en la iglesia es algo que también hacemos hincapié constantemente, es algo voluntario, la libertad que tenemos en Cristo. Ahora me llama la atención porque aquí está hablando de lo voluntario, pero también algo que constantemente estoy orando como pastor en el tiempo de las ofrendas, es precisamente lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que habla de que cada uno dé como Dios propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces las ofrendas, tanto en ese tiempo como el tiempo de hoy, es algo voluntario, es algo que tú has propuesto en tu corazón, no es algo impuesto. Yo lo decía de broma mucho tiempo, no es un cover como para poder estar en la iglesia, no, es una ofrenda voluntaria, es de corazón, y eso es lo que Dios está pidiendo a este pueblo. Ahora, de repente podemos ver la lista y tú dices, ¿cómo Dios les pidió todos esos materiales, ¿no? Que hablaba ahí, oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, todos esos materiales, bueno, ¿de dónde los iban a sacar? ¿Qué no se supone que ellos vienen de ser liberados de la esclavitud de Egipto? Bueno, es interesante, si regresamos un poquito a Éxodo 12, vamos a ver cómo Dios, después que los libera, les dice lo siguiente. En Éxodo 12:35 les dice que vayan con los egipcios y que ellos les darían la provisión. Dice, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Entonces ahí es algo claro, es evidente que Dios está proveyendo a los israelitas por medio de los egipcios. Y entonces Dios les da gracia y ahora sí que les consigue ahí oro, plata, vestidos, telas. Y entonces interesante que tiempo después esos recursos los iban a utilizar para la construcción del tabernáculo. Y yo me ponía a pensar y quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos cuando Dios pone algo en nuestras manos? Porque este pueblo, sin darse cuenta, habían estado cargando algo que Dios les había dado para utilizarlo más adelante para la extensión del reino de Dios, para adorar a Dios. Y de repente yo te pregunto esto porque no sé si muchas veces tú eres como yo, que de repente Dios te bendice con algo, por ahí sobran algunos recursos, te llegan de más, y lo primero que hacemos es, híjole, pues vámonos a cierto lugar, me voy a comprar cierto lujito, en lugar de decir, Señor, esto que tú me diste, ¿para qué está destinado? ¿Para qué es que tú lo quieres usar? A lo mejor simplemente Dios te lo da a cargar un tiempo para que tú se lo des a Él también en el tiempo adecuado. ¿De qué manera? Bueno, lo vemos muy claro aquí, participando con Él. Todos esos recursos, mis hermanos, iban a ser utilizados en este tabernáculo, en esta habitación para Dios, en este lugar que el pueblo iba a estar adorando a Dios. Ahora es impresionante porque creo que cuando comienza hablando de estas ofrendas voluntarias, mis hermanos, lo que debemos entender es esto. Es algo impresionante, es un tremendo privilegio a la luz de la palabra de Dios, que Dios, pudiendo haber construido y levantado el tabernáculo Él solo, Él diciendo, yo que necesito sus recursos, últimamente todo el oro y toda la plata, todo es mío, yo no necesito de ellos. Él les da el privilegio de poder sumar a este tabernáculo. Este mismo Dios que con su palabra creó el universo, ahora les da el privilegio de ser parte de su obra. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, definitivamente que Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. ¿Qué nos ha dado? La pregunta sería, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Cuánto nos ha dado Dios? De entrada se me ocurre principalmente la vida. Bueno, entonces, ¿qué quiere de nosotros? Nuestra vida. Dios, mis hermanos, no solamente habló en cuestión de recursos materiales, pero Dios nos ha dado a cada uno recursos, talentos, capacidades, y Dios quiere que se lo demos todo a Él. De hecho, dice la palabra que si pues coméis o bebéis o
o haces cualquier otra cosa, lo hagas todo para Él, para su gloria. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que participemos de Él. La Biblia nos dice que la iglesia, este cuerpo de creyentes que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Y entonces todos formamos como piedras este edificio o este cuerpo que va creciendo de manera coordinada para entonces alcanzar su gloria, el lugar que quiere que vayamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para su iglesia? Definitivamente quiere todo de nosotros, quiere todo de nosotros. De hecho dice Romanos 11:36, todo es de Él, por Él y para Él, para que a Él sea la gloria, para que Él sea la gloria. Mis hermanos, cuando nosotros podemos entender la bondad de Dios, cuando nosotros podemos entender el favor que Dios ha tenido hacia nosotros, que nosotros siendo pecadores, mereciendo el castigo, mereciendo el desprecio, mereciendo el odio y el aborrecimiento completo de Dios, en cambio hemos recibido gracia, hemos recibido adopción en Cristo, y no solamente eso, sino que es un Dios que quiere habitar con nosotros cada día en su Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo único que podemos hacer, lo natural que podemos hacer, es de manera voluntaria y de corazón darnos en completo a Él. Entonces, ¿qué es lo que hay para nosotros hasta aquí en esta porción? Definitivamente que Dios quiere todo de nosotros, quiere nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros planes. Cuando Dios nos rescata de esa esclavitud, Él quiere todo de nosotros, Él quiere habitar constantemente con nosotros. Y me llama la atención ahí en versículo 5, decía también que buscaba cuero de cabra de la mejor calidad. Y yo decía esto porque a veces tendemos a dar como las migajas, lo que nos sobra, y aquí está hablando de dar lo mejor de nosotros. Entonces vamos a continuar ahí con versículo 8. Dios va a comenzar a dar instrucciones acerca de los utensilios, de los elementos que están dentro del tabernáculo. Ahora, esto es curioso porque cuando tú construyes una casa, pues ¿qué es lo primero que haces? ¿Construyes la casa o la mueblas? Pues primero construyes la casa y después la mueblas, ¿no? Y ya, pero aquí vemos que es al revés. Dios está empezando con los utensilios que irán dentro del tabernáculo. Dice versículo 8: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mide 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Entonces, yo te voy a pedir que también con tiempo, ahorita la idea no es llenar nada más de información, que en tu casa también te des el tiempo de buscar cada una de estas partes, estudiarlo con calma, lo que yo te voy a ir explicando. Pero aquí comienza hablando de, digo esto porque gracias a Dios estamos en una era donde estamos a un clic, a escribir ahí en un buscador, ponle el arca del pacto y le pones ahí, y entonces ahí te va a aparecer. Todo esto lo tenemos de una manera muy clara. Lo primero que está pidiendo aquí es que construyan un arca. Dice versículo 10, construye un arca con madera de acacia. Construye un arco con madera de acacia, un cofre sagrado que mide 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Dice ahí que debían cubrirla de oro, con molduras, anillos, y entonces con el propósito que la vara cubierta de oro atravesara la caja y entonces pudieran levantar esa caja de oro. Hay que dejar en claro que todo esto se va a estar transportando constantemente. Conforme el pueblo vaya caminando, se tenían que ir desmontando y se tenían que ir moviendo. Ahora, aquí comienza hablando de un arca, o en esencia es una caja, es un cajón. Y muchas veces, no sé si te pasa, que en tu casa tienes muchas cajas y a lo mejor llega alguien, o tu mamá es la típica que te dice: ay, esta caja está bien fea, ya la voy a tirar. Y tú dices: no la tires, no, la caja está fea, pero lo que hay dentro
de la caja es lo que me interesa. Ahora, esta caja no era fea, pero lo importante no era en sí la caja o el cajón o el arca, sino lo importante es lo que había dentro de esta caja, que dice versículo 16, cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Entonces eran las tablas que Dios le dará a Moisés. Esas tablas estarán dentro de esta caja. Y mira lo que continúa diciendo, versículo 17. Dice, después haz la tapa del arca. El lugar de la expiación de oro puro tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca los 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Entonces aquí está hablando de esta tapa de la expiación. Si tú estás en la Reina Valera, o te suena más, es la palabra propiciatorio. Esta etapa de la expiación es lo que se conoce también como el propiciatorio. Ahora, no solamente es una tapa para esta arca que había descrito en versículo 10, sino que lo importante no es en sí la tapa, sino lo que se va a realizar sobre esa tapa. Ahora, nos describe ahí que literalmente es una obra de arte. Tenían que poner querubines, un querubín en cada extremo de la tapa. Ellos tenían las alas extendidas y las puntas de sus alas se encontraban entre sí, pero no se estaban mirando uno al otro, sino que miraban directamente a este propiciatorio, a la tapa de la expiación. Ahora, lo que sucede ahí, en este lugar, en la tapa de esta arca, es lo importante. Mira lo que dice el versículo 22. ¿Cuál era la función de ese lugar? Dice Dios, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Entonces es algo impresionante lo que sucede en esta tapa, en este propiciatorio. Dios le está diciendo, yo me voy a encontrar contigo ahí y me voy a reunir contigo. Así que ese lugar entre los 2 querubines se convierte en un lugar de reunión entre Dios y los hombres. Alguna versión traduce esto como el lugar del trono de la gracia o el trono de la misericordia, y me encanta que digan eso porque definitivamente es un lugar de gracia. Ahí Dios iba a hablar a Moisés lo que quería decirle al pueblo, y de repente un comentarista decía esto: este lugar vino a convertirse en el signo supremo de la presencia y el perdón de Dios. Es el propiciatorio, el signo supremo de la presencia de Dios. De ahí hablará Dios, ahí se encontrará Dios. Ahora, ¿qué hay para nosotros el día de hoy? Bueno, recordando un poquito lo que hemos dicho hasta ahorita, si Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, Él quiere todo de nosotros, quiere que le demos todo lo que Él nos ha dado, todo es de Él, por Él y para Él. Pero el arca me recuerda, esta etapa de la expiación o este propiciatorio, me recuerda que Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere reunirse con nosotros. Pero esa reunión no es probablemente lo que siempre hemos pensado, que simplemente es platicar con Dios o orar con Él, porque hay algo interesante que sucede en este propiciatorio. Vamos a ver ahí en pantalla Romanos capítulo 3, y es que Jesús mismo es conocido como esta propiciación. Dice Primera de Juan capítulo 2, antes versículo 2, Él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces está hablando de Jesús y es comparado con este propiciatorio. Dice Romanos 3:22, dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Lo que está hablando aquí es que todos hemos pecado, no hay alguien que busque a Dios naturalmente. Dios dijo eso antes, que estábamos completamente destituidos por causa de nuestros pecados. Era imposible que estuviéramos en la presencia de Dios. Pero dice versículo 24, porque a lo mejor tú te sientes atorado ahí, no, pues sí, yo soy horrible, soy bien pecador, ¿cómo me voy a acercar a un Dios santo? Dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente
como propiciación por su sangre a través de la fe. Entonces, lo que está hablando aquí es que Cristo vino a hacer este pago, que sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, yo no voy a hablar a profundidad, porque lo vamos a ver semanas más adelante, en lo que el sacerdote hacía cuando entraba a este lugar, pero ya lo veremos semanas más adelante, cómo es que entraba, llenaba de sangre el propiciatorio. Era la sangre de un cordero sin mancha, precisamente, un cordero sin contaminación, y con su sangre cubría ese lugar. Ahora, ¿qué estaba debajo del propiciatorio? ¿Qué decíamos? Estaba el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios. Así que lo que está diciendo es que lo que nosotros no podíamos cumplir es cubierto con la sangre en aquel momento de un animal, pero para nosotros con la sangre de Jesús. Lo que dice aquí en Romanos es que Jesús es la propiciación por medio de su sangre. ¿Qué es en sí la propiciación? ¿Qué es la expiación? Bueno, que está dando su lugar para recibir el castigo en lugar de los culpables. Yo no sé si alguna vez has escuchado el término de un chivo expiatorio, por ejemplo, y de repente ese chivo expiatorio significa que está pagando o siendo castigado por la culpa de alguien más. Bueno, en esencia eso es Jesús. Él es la víctima expiatoria. Él está recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Él está realizando el sacrificio que nosotros deberíamos haber cargado por nuestra culpa, pero Él se está dando en lugar tuyo y en lugar mío. Lo que estamos diciendo con esto, mis hermanos, es que el propiciatorio o la etapa de la expiación nos recuerda algo: que nuestra relación con Dios jamás pudiera estar basada en lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos llegar con Dios y decirle: Señor, mira todo lo que he hecho, mira cuánto he servido. Por mucho que tú tengas ya tiempo en Cristo, y decirle: mira cómo sirvo, mira cuántas personas le he compartido. Y digo esto porque a veces llegamos al punto de decirle: ¿por qué no me bendices? ¿No ves cómo sirvo? ¿No ves cómo te busco? ¿No ves cómo soy fiel? ¿Por qué no haces esto por mí? ¿O por qué te tardas tanto en responder esto o lo otro? Pero cuando vamos a este lugar, al propiciatorio, nos vamos a dar cuenta de algo: que todos hemos pecado, que lo que merecíamos es el desprecio, el castigo de Dios, pero es la obra de Jesús, su sacrificio en la cruz, su sangre misma, lo que mantiene nuestra relación con Él. Nuestra relación no la podemos mantener por nuestros esfuerzos humanos, pero la mantiene la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él es esta propiciación, y cada vez que nos acercamos a Dios debemos recordar esto: Cristo pagó lo que yo tenía que pagar, y es únicamente por su sacrificio que yo vengo en confianza ante Dios. Ahora, es interesante esto, el reconocer todo eso, y no solamente eso, sino darnos cuenta que realmente nuestra relación, no solamente para comenzar nuestras relaciones por su sacrificio, sino cada día nosotros somos igual de necesitados de su sangre, de su gracia. Ahora mira cómo continúa versículo 23, dice el siguiente, va hablando de este segundo artículo que está dentro ahí del tabernáculo. Dice: luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y pone una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y pone una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Entonces, el segundo artículo del tabernáculo está hablando aquí de una mesa que se conoce como la mesa de la proposición, o de los panes de la presencia. Entonces, lo primero que sucede es que da medidas de la mesa. Es una mesa relativamente corta. Dice que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Dice que ahí que le pongan molduras de oro, otra vez, anillos en las patas, que los utensilios sean también hechos de oro, tanto las cucharas, cubiertos, los tazones. Ahora, lo mismo que en la caja lo que hacía valiosa en sí no era de qué estaba conformada, sino su contenido. La mesa también tiene sentido por el contenido que se coloca sobre la mesa. ¿Y qué es lo que se coloca? Dice versículo 30,
coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. El pan de la presencia, eso significa, y por textos más adelante lo vamos a estar viendo más a detalle, recuerda que son 12 capítulos del tabernáculo, pero vamos a ver que no solamente era un pan, sino que eran 12 panes y se ponían 6 de un lado y 6 del otro, que representaban las 12 tribus de Israel. Y no solamente eso, sino que también veremos que era una ofrenda quemada, una ofrenda encendida, lo vamos a estar viendo más adelante. Pero no me habla únicamente de algo, de un alimento, de un material, sino que está hablando de algo que Dios buscaba recordar con ellos cada día. ¿Qué es lo que buscaba recordar? Su presencia. Mis hermanos, ¿qué hay para nosotros en esto el día de hoy? Bueno, nosotros debemos recordar que Dios está con nosotros todos los días. Su presencia es todos los días con nosotros. Cuando Jesús dijo en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no era algo que probablemente pasaría, es una realidad el que Cristo está con nosotros. Ahora, la promesa de la presencia de Dios directamente nos debería llevar a reconocer que Dios está presente en cualquier lado que estamos, en cada cosa que hacemos, en cada palabra que decimos, en cada cosa que vemos. Muchos de nosotros conocemos y nos encanta este versículo, Gálatas 2:20, hablando de esta nueva vida en Cristo. Dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que estamos diciendo y lo que Dios buscaba recordar también con estos panes es que día a día nosotros debemos recordar que Jesús vive en nosotros. Ya no somos nosotros. Mi hermano, si tú has rendido tu vida a Jesús, eso significa que tú has muerto a ti y ahora vives para Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. No solamente en la iglesia, no solamente en tiempos de reuniones con más creyentes, sino en tu trabajo, en tu vida, en cada área en la que tú te desempeñes. Ahora es Cristo el que debe regir nuestra vida. Y no solamente regir nuestra vida, sino también el motivo de nuestro gozo, mi hermano. Cada día Él está con nosotros. Cada día este Dios que, teniendo todo para acabar con nosotros, nos extiende gracia y nos invita y anhela habitar con nosotros, debería ser nuestra mayor fuente de gozo. Mi pregunta para ti sería: ¿está Dios cada día presente en tu vida, en tus planes, en tus decisiones, en tus prioridades? ¿Es su palabra, es su voluntad lo que rige y recuerda cada momento que tú vives? Ahora la otra pregunta ¿es Él el motivo de tu gozo, de tu alegría, esta salvación inmerecida? El recordar que cada día todos merecemos el infierno, pero cada día, dice la palabra, su misericordia es nueva. ¿Disfrutas de Él cada día? Y me encanta eso, ¿no? Porque también es un Dios que habita con nosotros para que nosotros disfrutemos de Él. En algún momento tuve la oportunidad de visitar la casa de un hermano y me llamaba la atención que había este letrero. Escucha esto, dice un letrero ahí en su cocina, decía: Jesús es supremo en este hogar, el asistente silencioso en esta mesa, el que escucha todas nuestras conversaciones. Y me encantó, es algo muy claro. Jesús está en todo lugar y nosotros debemos recordar esto en cada momento de nuestra vida. Ahora, regresando un poquito a esto de los panes, Jesús mismo se define a sí mismo como el pan de vida. Mira cómo dice Juan 6:56: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo que está hablando nuevamente es: necesitamos permanecer en él, reconocer su presencia en todo momento de nuestra vida. Así que volviendo al principio, como para hacer un resumen hasta aquí, si Cristo te ha rescatado, te ha redimido de tus pecados, también te ha rescatado de la esclavitud del pecado, por respuesta natural, en amor, no para salvación ni para aprobación, sino en amor. Él quiere todo de nosotros, quiere también tener una comunión con Él, y es en base a lo que Él hizo que podemos acercarnos confiadamente. Acercarnos en base a este sacrificio expiatorio que hizo en la cruz, que es lo que sostiene nuestra relación con Él, pero también nos recuerda que debemos reconocerlo en todo lugar, recordar su presencia en cada momento del día, que Él está con nosotros. Continúa versículo 31. Dice: haz un candelabro de oro puro, y es el siguiente artículo que estará ahí en el tabernáculo. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos
y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Entonces, otra vez, ve muy fácil, ahí estás en el celular, pone ahí el candelabro del tabernáculo, es este candelabro famoso del cual salen tres brazos literalmente de cada lado. Y entonces, no dice el tamaño exactamente, pero habla del peso, dice ahí que pesaba 34 kilos de oro. Entonces imagínate, es algo que está grande, que está bien macizo, es una pieza majestuosa, es una obra de arte. Pero nuevamente, mis hermanos, el candelabro no tiene valor por sí mismo hasta que entonces lo enciendes. Por eso dice el versículo 37, luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Entonces el candelero va a estar dentro del tabernáculo y evidentemente va a ser la fuente de luz dentro del tabernáculo. Obviamente no hay luz artificial en ese momento, no hay electricidad, entonces debe haber algo que ilumine el tabernáculo. Ahora, ¿cuál sería el propósito de esto? Sí, bueno, el tabernáculo, ya vemos, es un lugar donde Dios va a habitar con su pueblo, pero es un lugar evidentemente de adoración, para adorar a Dios. Lo que nos está hablando con el candelabro de iluminar el tabernáculo es que nuestra adoración debe ser una adoración inteligente, no una adoración a ciegas, sino una adoración inteligente. Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿recuerdas esto? Juan capítulo 4 le dice: mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero dice, versículo 23, Juan 4, 23, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Esa es la manera de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Mis hermanos, todos adoramos algo. De hecho, hay personas que por muchos años, a lo mejor es tu caso, has estado adorando a ciegas, has estado adorando veladoras, imágenes, y a lo mejor mucho tiempo tú decías, bueno, pues es que yo no entendía que ese ídolo no era nada, que no hablaba, que aunque tenía boca no hablaba, que aunque tenía ojos no veía, que aunque tenía oídos no escuchaba, pero de repente pues Cristo me permitió ver eso. Bueno, la Biblia nos habla que debemos adorar en espíritu y en verdad, y es muy claro. Ahora, para adorar en espíritu y en verdad es necesario un nuevo nacimiento, una relación. Por eso hablaba la presencia, la relación con Dios, porque nosotros no podemos adorar en verdad algo que no conocemos, algo que no tiene fundamento, algo que no tenemos relación. Necesitamos primero rendir nuestra vida a Jesús, conocerlo a través de su palabra y entonces poder adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo conozco la verdad? Bueno, Jesús mismo se definió como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también definió a la palabra de Dios en Juan 17 como la verdad. Dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que estamos diciendo es que necesitamos adorarle conforme a lo que Él ha mandado que le adoremos, en espíritu y en verdad. No puede ser algo a ciegas. Y esto lo digo, mis hermanos, porque es muy común, sobre todo en movimientos dentro de algunas iglesias, que de hecho ni estudian la palabra, pero hay un sentir, hay una emoción, y entonces todo se basa a puros sentimientos, a puras emociones, a puras ilusiones, creyendo que entonces tú vas a obtener algo si te la pasas adorando y adorando a Dios, porque no conoces al Dios de la Biblia y todo se basa en un sentir, pero no hay realmente un conocimiento. Y mis hermanos, ¿de dónde viene la fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que debemos adorar, pero conociendo realmente al Dios de la palabra por medio de ella. Es peligroso solamente adorar en base al sentir. Ahora, como nota de balance, yo debo decir esto, porque a veces pareciera que dice: ay, pues tú apagas el espíritu, son muy apáticos para adorar. Mis hermanos, si realmente pasamos tiempo en la palabra y conocemos al Dios de la Biblia, este Dios de gracia, si en verdad lo conocemos, eso debería llevar a adorar a este Dios
con el mayor gozo, con la mayor alegría, con el mayor espíritu de agradecimiento y de gratitud hacia este Señor. Pero mis hermanos, esa es una manera clara. Por eso es que este candelabro tiene como función alumbrar ahí dentro. Ahora, no solamente es eso, sino que Jesús mismo se define en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no solamente eso, sino que también Él dice: ustedes serán verdaderamente mis discípulos, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero en esta verdad nos va a llevar a adorarle. Mis hermanos, es importante esto, y era el propósito del candelabro, alumbrar ahí, que fuera una adoración no a ciegas, sino que estuviera alumbrado ahí el lugar. Mis hermanos, lo que podemos decir aquí es que, como resumiendo hasta este momento, es que si Dios nos ha rescatado nuevamente de la esclavitud del pecado, Él quiere todo de nosotros, pero Él también probablemente nos ha puesto a cargar cosas, dones, talentos, recursos, para participar con Él, entendiendo que todo es de Él, por Él y para Él. Él quiere tener una comunión con nosotros, y en el propiciatorio recordamos que esa relación siempre es por los méritos de Jesús, no por nuestros méritos. Y entonces Él nos recuerda que Él anhela estar presente, y está presente de hecho cada día de nuestra vida. Y finalmente nos ha recordado hasta aquí que por medio de este candelabro nuestra adoración debe ser inteligente, debe ser en espíritu y debe ser en verdad. Es Él el que nos guía. Y ahora entramos a capítulo 26 y va a narrar aquí los planos del tabernáculo. Igualmente, yo no quiero nada más llenarme aquí de información y de imágenes. Muy fácil, puedes ir a tu casa, ponle ahí imagen del tabernáculo y puedes ir identificando todo lo que vamos a ir hablando, pero en sí es más bien a lo que nos apunta. Son los planos del tabernáculo, lo que va a dar ya de la estructura, y entonces, imagínate Dios, ¿no? Arquitecto dando ahí los planos, y es algo impresionante lo que vamos a ver. Comienza hablando primero de las cubiertas del tabernáculo, recordando que es algo así como una tienda de campaña que va a estar moviéndose de un lado a otro, y comienza hablando de la parte interna del tabernáculo. Dice versículo 1: haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino, adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Entonces es una obra de arte lo que estamos viendo ahí. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Dice, en la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo el tabernáculo se formará de una pieza completa. Entonces está hablando ahí, y tú dices, ¿por qué tienen que andar bordando una con otra? ¿Por qué no hacen una grande, no? ¿Por qué no bordan todo? Bueno, recordar que se tenía que estar transportando de un lugar a otro. Entonces esa es la primera capa. Viene la segunda capa, versículo 7. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga, y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas deja que 90 centímetros del material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Entonces, esta segunda capa era un poco más amplia, iba a cubrir más espacio. Dice incluso ahí que le iba a sobrar algo a la cortina. ¿Qué era lo que se hacía con eso que le iba sobrando al recubrimiento? Bueno, se intentaba cubrir la parte posterior del tabernáculo. Ahora, después de esas 2 capas viene otra tercera capa. Dice, completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de
cuero de cabra de la mejor calidad. Esta tercera capa tenía la intención, era la que quedaba hasta arriba, de cubrir, pues evidentemente las inclemencias del tiempo. Entonces si llovía, pues no se iba a mojar adentro, y entonces también era algo que los cuidaba, incluso del frío, de cualquier inclemencia del tiempo. Por eso era de este material específico. Ya da las instrucciones de las telas que lo iban a cubrir, y ahora da las instrucciones de la estructura del tabernáculo. Mira cómo dice el versículo 15. Para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho, y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Entonces, y el tabernáculo está hablando ahí que mide 4.6 metros de altura, que eran tablas de 69 centímetros. Dice versículo 18, y construye 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Entonces, de un lado debía haber 20 tablas, del otro lado otras 20 tablas. Versículo 19, haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construye otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejadas por abajo y firmemente sujetadas por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Entonces, finalmente es toda la construcción. Te repito, pon una imagen y analízalo con detenimiento. Te sugiero que para que cheque las medidas y todo te consiga más fácil, utilice esta versión NTV o la TLA para que puedas ir entendiendo las medidas. De lo contrario, en la Reina Valera todavía tienes que hacer algunas conversiones, pero aquí nos está hablando en resumidas cuentas de toda la estructura, todo el material que estaba compuesto el tabernáculo. Mi propósito no es espiritualizar cada elemento y cada material, como he escuchado algunas veces, sino ver realmente cuál es el propósito del tabernáculo. Dice el versículo 30, arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Entonces ya está la estructura, pero hay otras cosas más que se tienen que poner dentro del tabernáculo. Y está la estructura, ya están los materiales, ya está la mesa del arca del pacto, la tapa de la expiación, el candelabro, la mesa de los panes de la presencia. Pero nos habla ahí de que hay que poner una división dentro del tabernáculo y que hay que poner un velo, una cortina. Dice el versículo 31. Para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial o un velo de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. La misma, se fijan los querubines y todo ese material, era la misma forma de la primera capa que iba a recubrir el tabernáculo. Dice versículo 32, cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina o este velo separará el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, lo que está hablando aquí es que hay 4 columnas en medio de esta estructura y dentro de esas 4 columnas se cuelga un velo con esa obra primorosa de los querubines y estos materiales finos. Y entonces había estas secciones del lugar santo y del lugar santísimo dentro del tabernáculo. Así que este velo lo que pretendía era limitar, o esta cortina pretendía que tú no entraras al lugar santísimo. ¿Qué había en ese lugar santísimo? Dice ahí que estaba el arca del pacto. Ahora, dice el versículo 34, está hablando de esta primer elemento, que fue lo primero que estudiamos en versículo 25. Dice,
del arca y luego la tapa de la expiación. Dice, después pondrá la tapa del arca, otra vez el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa, dice versículo 35, fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Entonces lo que está diciendo es que en el lugar santo está la mesa de los panes y está el candelabro, y detrás de ese velo, ya en el lugar santísimo, está el arca del pacto. Y afuera, dice versículo 36 y 37, dice que tiene que hacer otra cortina, dice, confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes, para tapar el tabernáculo en esencia. Ahora, el lugar santísimo lo vamos a ver más adelante, esta división que hay. Vamos a ver y hablar más adelante acerca del sacerdote. Había un sumo sacerdote que una vez al año podía entrar a ese lugar santísimo, que podía entrar a través de ese velo. Evidentemente iba a estar en ese lugar, en esta etapa de la expiación, donde Dios dijo que iba a estar su presencia. Lo que iba a hacer el sumo sacerdote era que iba a derramar sangre sobre esa etapa de la expiación o sobre ese propiciatorio. Entonces este velo, esta cortina, dividía el lugar santo del Santísimo e impedía la entrada hasta ese lugar. Lo que está diciendo aquí básicamente con esta cortina, con este velo que limitaba el lugar santo con el lugar santísimo, es que no todos podían entrar al lugar santísimo, no todos podían estar en el arca del pacto. No se veía, no era como, bueno, yo voy a ir, voy a dar un paseo, voy a entrar ahí al lugar santísimo. No, era algo que no se podía hacer. El velo o la cortina impedía entrar ahí. No había entrada al lugar santísimo excepto por los sacrificios que hacía el sumo sacerdote. Era un sacrificio que era derramado sobre ese propiciatorio y que entonces daba el acceso. Pero mis hermanos, lo que tenemos nosotros en Jesús es algo impresionante. Cuando Jesús nos habla que Él es el camino, la verdad y la vida, nos habla también que Él es esta única entrada hacia este tabernáculo, podríamos decirlo así. Cuando Jesús mismo se define a Él mismo como este camino, es lo que está representando, que ese velo que nos separaba para entrar a la presencia de Dios, Jesús lo borró y nos llevó directamente al cielo, a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de quién? De un pastor, de un sacerdote, de la Virgen, de un santo. De repente creemos que se necesitan cosas así, pero aquí está diciendo, tú puedes acercarte a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios, por causa de la sangre de Jesús. La única entrada para nosotros a ese lugar santísimo, estar directamente con este Dios, el único Dios todopoderoso, es por la sangre de Jesús. Jesús fue esta propiciación, este pago por nuestros pecados, para entonces poder entrar con valentía, con confianza, por los méritos de Jesús. Por eso dice versículo 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya no más por sacrificios de animales, ya no más por sacrificios de repetir cosas, de repetir conjuros o dichos o frases o situaciones así, sino ahora por medio de la sangre de Jesús es que tenemos este camino. Ese velo fue rasgado. De hecho dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora Jesús es este cordero que pudo haber sido, que fue sacrificado sin mancha, sin contaminación, y entonces era el sacrificio por el cual nuestro pecado podía haber sido pagado y fue pagado. Es porque Cristo resucitó y tenemos la seguridad de que ese sacrificio fue completamente aceptado por Dios, que nosotros tenemos la confianza de acercarnos directamente a Dios
no porque seamos buenos, no porque Dios haya cambiado y ya no sea santo, sino porque todo el peso de la ira que merecíamos por nuestros pecados fue derramado en Jesús. Y cuando Él resucitó, eso dio evidencia de que había sido el sacrificio aceptado por el Padre, para que nosotros ahora nos acerquemos con esta valentía, con esta confianza delante de Dios. Dice en Mateo 27, precisamente narrando el momento en el que Jesús está dando su vida en la cruz del Calvario. Jesús está clavado en la cruz. Recordamos que las personas se burlan de Él y básicamente le están diciendo: oye, tú que tanto te gusta salvar, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Bájate de ahí de la cruz. Ahora sabemos que Jesús estuvo ahí porque Él tenía que llegar a cumplir eso. Dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces dice Mateo 27:50, estando ahí Jesús en los últimos instantes de su crucifixión, dice: mas Jesús, dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es en este momento cuando Jesús dice: consumado es, pagado por completo, el sacrificio está completo, ya no hay necesidad de estar sacrificando animales, de estar derramando sangre, de estar haciendo sacrificios una y otra vez para acercarnos a Dios, sino que en la cruz del Calvario Jesús pagó por completo esa deuda que tú y yo teníamos con Dios, para que entonces nos acerquemos con confianza a Él. Jesús en ese momento estaba siendo esta víctima expiatoria, borrando nuestra culpa, para entonces nosotros tener una relación de confianza con este Dios del universo. Entonces es interesante que cuando sucede eso, mira lo que pasa en el templo, ya no en el tabernáculo, sino ahora en el templo. Ya habla del Nuevo Testamento, dice versículo 51. Y he aquí, después de que dijo consumado es, que entregó su espíritu, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Te acuerdas del templo que estábamos hablando, del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo? Bueno, dentro del templo de Jerusalén también estaba esto mismo. Había el lugar santo y el lugar santísimo, era dividido por este mismo velo. Dice que en ese momento que Cristo en la cruz dijo consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, en el lugar que Cristo entregó su espíritu, que dijo consumado es, la deuda está pagada, no hay nada más que agregar, en ese momento el velo se rasgó, y no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Es como si Dios dijera: miren, ya no hay más limitante para entrar a mi presencia. Cristo ha pagado por completo la deuda que tenían por causa de sus pecados, y ahora pueden acercarse confiadamente a mí por los méritos de Jesús. Por eso nuevamente dice Hebreos 10:19, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Ahora, ese velo era definitivamente una sombra, era lo que sucede cuando se rasga ese velo, es lo que realmente sucede espiritualmente, es el propósito de Dios. Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo que el Cordero de Dios, Cristo, vendría a pagar el rescate de nuestra vana manera de vivir, y se estaba cumpliendo en ese momento de su crucifixión. Es Cristo, mis hermanos, aún desde el tabernáculo, anunciando esta salvación inmerecida para pecadores como tú y como yo. Me encanta esto, porque cuando Jesús dice en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y platicaba y decía que qué tremendo ver a Jesús desde Éxodo, ¿no? Y yo nunca me imaginé realmente, y alguien decía esto: mira, cuando Dios te pone a enseñar, tú vas a ser el primero en aprender. Es realmente impresionante, mis hermanos, ver a Jesús a lo largo de toda la palabra. Es impresionante ver no solamente cómo Él está involucrado en ser el que da los planos para la construcción de este tabernáculo, sino que también Él tiene la intención de habitar con nosotros todos los días, pero también nos habla de esta necesidad de salvación, y cómo es que Él ya ha puesto ofrenda única, suficiente, por la cual podemos tener acceso con Dios y podemos tener una relación de confianza con Él. Definitivamente, mis hermanos, es lo que podemos decir, y dar gracias a Dios por su palabra. Definitivamente es algo claro el entender, dar gracias, el reconocer que podemos acercarnos hoy directamente. Yo no sé cómo te encuentres tú, a lo mejor estás en un momento de vergüenza, de culpa, y dices: es que es imposible para mí. Si Dios conociera todo lo que yo he hecho, de verdad es imposible que Dios quisiera tener algo conmigo.
conociendo lo que soy en intimidad. Déjame decirte esto: Dios conoce lo peor de ti. Dios conoce el momento más oscuro de tu vida, el momento más vergonzoso de tu vida, y es por eso que Cristo vino a morir en la cruz por esos pecados tuyos, para que entonces, derramando tu vida a Él, entregando tu vida a Él y reconociendo que es únicamente por Él, por su sacrificio, que puedas acercarte a Dios, entonces puedas venir a Él en arrepentimiento y fe, para tener no una relación con culpa y vergüenza, sino una relación de confianza con el Dios del universo, no porque seamos buenos, sino porque Él nos mostró su bondad, su amor. Cuando nosotros éramos pecadores, Cristo estaba muriendo con nosotros. Damos gracias por esto, y entonces vamos a orar para terminar. Señor, te doy muchas gracias, porque de verdad es impresionante pues ver todo esto, Señor, todo como desde un principio, desde Éxodo, te hemos podido ver. Gracias por salvarnos por gracia, gracias por cuidarnos, gracias por sustentarnos, gracias porque aún en desiertos tú eres fiel, Señor, y gracias porque tú peleas por nosotros, gracias porque tú nos has librado, no para dejarnos a la deriva, sino para tener una comunión con nosotros cada día. Y porque esta comunión, Señor, yo no sé cómo esté cada uno de mis hermanos o mis amigos que estén viendo esta situación, pero muchas veces por nuestro rendimiento, por nuestras obras queremos alejarnos, nos sentimos avergonzados, culpables, aún siendo ya creyentes de tiempo, Señor. Nos olvidamos de esto, que jamás se trató de nosotros, jamás se trató de lo bueno o el potencial que nosotros tuviéramos hacia ti, Señor, sino se trata de tu gracia. Gracias, Padre, porque es impresionante ver esta foto de tú queriendo habitar con este pueblo de Israel, ingrato, infiel, quejumbroso, malagradecido. Y así mismo, como en Cristo veniste por todos nosotros, no solamente a habitar con nosotros, sino a darte como esta ofrenda perfecta por nosotros. Gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y es por ti que nosotros podemos estar delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, y te pido que cada día sea esto el motivo de nuestra vida, que todo lo que hagamos sea en respuesta a esta completa aceptación que tú nos diste, este completo perdón que tú pagaste en la cruz cuando exhalaste consumado es, Señor. Gracias porque tú quieres todo de nosotros, porque tú has dado todo de ti. Gracias porque tú anhelas tener una comunión con nosotros a pesar de quién somos nosotros, Señor. Gracias porque tú prometes estar todos los días de nuestra vida, y te pido que aumentes en nosotros esta capacidad de ser sensibles, Señor, para reconocerte y andar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alumbra para conocerte, y en ese conocimiento adorarte con gozo por la tremenda gracia y el tremendo amor que tienes sobre nuestra vida, Señor. Gracias por Cristo, es por ese en cuyo nombre que podemos orar y podemos darte gracias y podemos alabarte y adorarte por toda la confianza, por todo lo que Él ya ganó, y es únicamente en respuesta a ese amor, a esa inmerecida salvación que te adoramos y te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En la tumba, aquel que vivo está, recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló, ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, que vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea
que